hermanos, al final aquí tenemos el mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias a Éxodo capítulo 3 y versículo 5, hermanos. Éxodo 3. Vamos a leer un versículo, hermanos, y de ahí vamos a estar enseñando la palabra del Señor, hermanos. Dios es bueno. Amén, hermanos. Vamos entonces a leer Éxodo capítulo 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos, capítulo 3 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Si gustan ponerse de pie, ¿verdad? Leemos este versículo de pie todos juntos. Dice la palabra así. Dice así el capítulo 3 y versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a dejar ahí la lectura. Señor, te pedimos que bendiga a usted la enseñanza de su palabra, que obres de una manera especial en nuestros corazones, Señor, y que esta tarde podamos, Señor, recibir bendición. Una vez más, Señor, te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hemos estado estudiando, hermanos, sobre el conocimiento de Dios en la familia, ¿verdad? Qué tan importante. Hemos estado estudiando también la semana pasada estuvimos hablando también la familia que conoce a Dios. Que decía, la familia que conoce a Dios, una de las cosas que me acuerdo es que dice que la familia que busca a Dios es esforzada, es constante y otras cosas más que hablamos. Sé que la familia que busca a Dios demuestra realmente que tiene un conocimiento de Dios. Al estar entonces estudiando sobre el conocimiento de Dios en la familia, cosa que es muy importante, hermanos, hoy estaremos tratando el tema del respeto de la santidad de Dios en la familia. Okay. Todos los miembros de la familia, hermanos, debemos conocer y aprender el respeto por la santidad de Dios. Cuando nuestras familias conocen y respetan la santidad de Dios en el hogar, hermanos, hay bendición. La verdad, hermanos, y creo que cada uno de nosotros deberíamos y debemos de orar que Dios nos ayude a poder tener un hogar donde sea un hogar santo, separado para la gloria del Señor, para el servicio del Señor. Y eso es algo que todos como familia, ¿verdad?, debemos de procurar hacer. Así es que el respeto por la santidad de Dios. En primer lugar, hermanos, si vamos a respetar la santidad de Dios, lo primero que tenemos que conocer es quién es nuestro Dios. Y la palabra de Dios, cuando hablamos de la santidad de Dios, Él mismo nos dice que Dios es santo, ¿okay? Dios es santo, ¿okay? Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Levíticos, le dijo Dios, Moisés al pueblo de Israel, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Note, hermano, Dios interesado en que la congregación, en que la familia conozca quién es nuestro Dios y cómo quiere Él que nosotros vivamos, nos conduzcamos, qué es el deseo de Dios. Dice, santos seréis. En otras palabras, apartados seréis. ¿Ve? ¿Por qué? Dice ahí, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces la familia, hermanos, debe de conocer y debe de conducirse conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere, hermanos, que su pueblo entonces conozca su santidad y que también viva de acuerdo a como Él es. Amén. Él es santo. Dios es santo, hermano.
Dios es santo en su naturaleza. Por naturaleza Él es santo, hermanos, dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habla, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas, dijo el Señor, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces vemos ahí nuestro pasaje, nos dice, hermano, que Él habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es santo, hermano. Nuestro Dios es santo. Su origen es santo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Salmo 99:9, exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante su santo monte. Dice, porque Jehová nuestro Dios es santo. Una vez más, y muchos otros pasajes de la Biblia, hermano, nos dice de que nuestro Dios es santo. Y nuestras familias deben de conocer que nuestro Dios es santo. Él es el modelo de la santidad. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque por lo cual, dice, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermano, cuando no tenemos el conocimiento de quién es nuestro Dios, entonces vamos a vivir nuestras vidas como cualquier inconverso allá afuera, hermanos. La razón por que las familias de la gente inconversa no viven una vida conforme a la voluntad, conforme a la santidad de Dios, es porque no tienen el conocimiento de Dios, hermano. Y nuestros hogares deben de conocer que nuestro Dios es santo. Y nosotros somos familia de Él, somos pueblo de Dios, hermanos, y Él quiere, como dice en Levíticos, habla toda la congregación. Vea usted cómo les dice el Señor, el interés del Señor, el interés que sus hijos le conozcan, hermano, y que ellos sepan, y les dice, santos seréis, porque yo soy santo. En otras palabras está diciendo, vive una vida separada del pecado, porque yo lo soy también. Hermanos, Dios es santo y tiene el derecho de exigir que seamos santos. Como Él es santo en su origen, por naturaleza, entonces Él tiene el derecho de decirnos a nosotros cómo debemos de vivir. Él es la causa de todo lo que es santo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La familia tiene que aprender a obedecer y a cumplir las exigencias de un Dios santo. Él tiene el derecho de exigirme a mí, de exigir a mi familia, de exigir a su familia, de exigir a todas las familias que son redimidas con la sangre de Jesucristo, hermano. Tiene el derecho de decirle a las familias cómo deben de vivir. En Primera de Pedro, vea usted el capítulo 1. Vamos a ir ahí al capítulo 1 de Primera de Pedro. Esa es la palabra de Dios, hermano, en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y dice el versículo 13. Note, hermano, ¿qué dice? Por tanto, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí está nuestro Dios exigiéndonos que nosotros vivamos una vida en santidad. Dios no solo exige que vivamos una vida de santidad aquí en la iglesia. Dios exige, hermano, que vivamos una vida en santidad en la casa también. En nuestra casa debe haber santidad. Amén, no solo en la iglesia. Conoce a nuestro Dios, hermano, que Él es un Dios santo y Él exige que seamos santos en toda nuestra manera de vivir y comenzando en nuestro hogar. Dios tiene el derecho, hermano, de decirnos cómo vivir. Dios tiene el derecho de decirnos y exigirnos qué música escuchar en nuestra casa. Dios tiene el derecho, hermanos, de exigirnos de cómo debemos de vestir en nuestra casa. Es interesante, muchos cristianos, hermanos, se ve mucha hipocresía entre el cristianismo de hoy en día. Hermano, mucha hipocresía en su manera de vestir. Muchos usan un vestido para el domingo y otro vestido para estar en casa y otro vestido para salir a trabajar. ¿A poco solo Dios exige santidad aquí en estas cuatro paredes? ¿A poco Dios no exige santidad también en mi hogar? Claro que sí, hermanos. Dios exige santidad de la manera que nos vestimos también en casa. ¿Cómo vestimos cuando salimos a trabajar? ¿Qué música escuchamos, hermanos? Aquí en la iglesia. ¿O qué música escuchamos también en nuestros hogares? ¿Qué es lo que vemos? Hermano, a veces no hacemos lo que deberíamos de hacer, pero no es tanto porque no tenemos conocimiento, sino porque simplemente nos rebelamos de la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, dice aquí claramente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el versículo 14 nos dice, como hijos obedientes, hermanos. Como hijos obedientes. Oh, hermanos, Dios es santo y como Él es santo, tiene el derecho de exigirme a mí, de exigirle a usted de cómo debe de vivir en su hogar. Dios tiene el derecho, hermano, de decirnos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Dice la Biblia en Tito 2:11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, debemos de renunciar, dice, a la impiedad. Debemos renunciar al pecado. Debemos de renunciar a la mundanalidad. Debemos renunciar a todo aquello, hermano, que es pecado. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos que es santo y me exige que viva una vida santa. Amén. Pónganme atención, jóvenes, porque de aquí los estoy viendo y estoy dando cuenta que no me están poniendo atención. Y esa es la razón por la cual no les importa ni vivir una vida santa aquí en la iglesia, mucho menos en la casa.
¿Ah? Y hermanos, es que no estamos jugando. Es que no estamos simplemente jugando a una religión. Esto es verdad. Hay un Dios en los cielos que es santo, hermano, y que exige que nosotros entendamos de una vez por todas qué es lo que le agrada a Él. ¿Cómo es que Él quiere que vivamos nuestras vidas? ¿Cómo es que Él quiere que nosotros nos conduzcamos? Y cuando no hay respeto por la santidad de Dios en la iglesia, mucho menos va a haber respeto por la santidad de Dios en la casa, hermanos. No hay respeto. No hay respeto de nada, hermano. Y si no hay respeto por la santidad de Dios en la iglesia, hermano, no va a haber respeto de nada, hermanos, en ningún lugar. Hermano, necesitamos nosotros entender que Dios es un Dios santo y exige santidad en nuestros hogares también. Dios es santo, hermano, y tiene el derecho de establecer normas de santidad. Hermano, Él no puede tener una norma solo para sí y otra para sus criaturas o para sus redimidos. Él dice: esta es mi norma, así soy yo y así exijo que vivan mis hijos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17, hermano, nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él, hermano? Él es santo. Entonces Él espera que así seamos nosotros en este mundo también. Amén. Él nos creó, hermanos, con el propósito de que reflejemos aquella santidad. Como Él es santo, Él nos ha salvado, Él ha pagado un precio, hermano, y ahora Él espera que yo, que usted, que nuestras familias, hermanos, reflejemos esa santidad. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, dice Él, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para su gloria, para sus propósitos, para que fuéramos luz, para que fuéramos su fama, para que fuéramos su honra. Amén. Primera de Pedro 2:8, vea usted qué dice. Primera de Pedro 2:8 dice: versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ese es el asunto, hermano, la razón por la cual muchas veces no hay santidad. Es porque simplemente le damos rienda suelta a la carne, hermanos. La carne quiere hacer un montón de cosas, la carne quiere pecar, la carne quiere seguir con sus malos hábitos, la carne quiere seguir con sus malos deseos, la carne quiere seguir y hacer y deshacer, hermano, porque esa es la naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos dice, hermano, en su palabra, hermanos, que debemos de como peregrinos, dice que debemos de abstenernos, dice, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los inconversos, entre los gentiles. Luego dice: para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y es triste, hermano, que a veces uno anda visitando por allá y en lugar de que la gente diga, wow, qué buenas obras hacen los cristianos, salen con cada cosa, y dice, no, dice, yo no, dice, yo tengo un familiar por allá, dice, pero no, dice, no, viera usted cómo es. Y comienzan a contar sus mal testimonios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no están practicando santidad. No viven una vida separada. Dicen que son cristianos, predican que son cristianos, hablan de que son cristianos, pero con sus hechos hacen otra cosa. Hermanos, Dios es santo y tiene derecho de establecer normas. Y las normas son las normas del Señor. No son de la iglesia, hermano, de aquí, del pastor, que el pastor. No. Dios lo dice. Amén, hermano. Dice, sé santo porque yo soy santo. Amén, hermanos. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Cada miembro de la familia debe de aprender eso. Papá debe saber eso, mamá debe saber eso, los hijos deben de saber eso, deben de vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Dios lo exige. No hay que la familia, hermano, cuando vive una vida en santidad, Dios es glorificado con esa familia y debemos de orar por la santidad en nuestra familia, hermano. Debemos de orar y pedir a Dios y establecer normas de santidad en nuestra familia, nuestros hogares. Necesitamos, hermano, que Dios obre de una manera especial. El diablo se ataca a las familias, hermano. El diablo se trata de meter en nuestras familias, ensuciar la familia, contaminar la familia. De alguna manera, el diablo busca la manera de cómo manchar a la familia. Y necesitamos nosotros orar y velar por eso. Si no, tarde que temprano, hermanos, vamos a estar en problemas. Cada miembro de la familia debe aprender y debe conocer que Dios es santo y que Él exige santidad y que Él tiene derecho de establecer normas de santidad. Dios es santo y tiene derecho de odiar el pecado, hermanos. Muchos hablan de misericordia. Y sí, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Él es el origen del amor. Él es la esencia del amor. Pero hermanos, déjame decirle que por el hecho de que Él es amor, eso no significa que Él no va a odiar el pecado. Él ama al pecador, pero odia la práctica del pecador. No confundamos el amor de Dios. Dios ama al pecador. Es más, murió por el pecador, pero aborrece las prácticas pecaminosas del pecador. Y nosotros, sus hijos, debemos también amar al pecador, hermanos, pero también debemos de odiar la práctica del pecado del pecador. Los hijos de Dios, hermanos, no deben practicar el pecado, nos dice Primera de Juan. Primera de Juan 3:9 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, dice no practica el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, hermanos. Primera de Juan 2:2 dice, hijitos míos, estas cosas. No, Primera de Juan 2:2 dice que Él no quiere que nosotros pequemos. Pero luego dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.
O sea, Él sabe que sí vamos a pecar tarde que temprano. Pero una cosa es que vamos a pecar y otra cosa es practicar el pecado, hermanos. ¿Tú practicas algún pecado? El pecado de mentira, el pecado de robo, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, el pecado de borrachera, el pecado de drogadicción. ¿Qué pecado practicas? Déjeme decirle, hermano, tiene que aprender a renunciar a ese pecado, porque Dios es santo, Dios es un Dios santo, y Él no quiere que nosotros continuemos con ese estilo de vida, de práctica del pecado, hermano. Tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que debe de haber un cambio en nuestra vida diaria, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho, hermano, de establecer normas. Él tiene derecho de decirnos cómo debemos de vivir, porque Él es santo, hermanos. Dios es santo y tiene el derecho de odiar el pecado, hermano. Y así como nosotros también, hermano, si somos sus hijos de Dios, si somos redimidos de Cristo, tenemos que aprender a amar al pecador, pero también debemos de odiar sus prácticas, hermano, y no contaminarnos y no andar con ellos de muy amigos. Por eso tú, joven, no trates de ser muy sabio diciendo que tú puedes tener amigos inconversos. Amén. Tus amigos inconversos. Y si ahí, ¿dónde está el amor? Pues no vienes a ganar almas y me dices que tienes amor. Hermano, no hay mejor amor que puedes mostrarle a un inconverso yendo a ganar almas. Amén. Pero una cosa es ganarlos para Cristo, ir detrás de ellos, y otra cosa es querer andar con ellos, mezclándote con ellos, practicando lo que ellos practican. Amén, hermano. Amén, joven. Amén, jovencita. Andas con amigos borrachos. Andas con amigas borrachas, andas con amigos drogadictos, andas con amigos fornicarios. Amén. Andas con amigos que andas por ahí, hacen lo que quieran y de todos modos andas. Es que son tus amigos. Hermano, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Eso dice la Biblia. Amén, hermanos. Y a veces no solo son los jóvenes, hermanos. A veces son cristianos y adultos que sus mejores amigos son los inconversos. Dios es santo, hermano. Y quiere que vivamos vidas separadas. Sí, yo por eso no voy allá a la iglesia, porque no tienen misericordia. No, lo que pasa es que a veces no queremos vivir las vidas como Dios quiere que vivamos. Amén, hermano. Pues ya a mucha gente no le gusta que le digan cómo vivir. Quieren vivir sus vidas en el pecado. Mire, hermano, vea usted qué dice aquí la Biblia, hermano. Vamos a ir ahí a un pasaje, Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6 dice la palabra de Dios. Yo creo que es Segunda de Corintios, perdón, hermanos. Segunda de Corintios. Hermano, vea usted qué dice la palabra de Dios aquí. Dice, el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no solo está hablando de que no te debes de casar con un inconverso. No, está hablando que no tienes de tener amistades inconversos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué tienes tú que andar de amigos con inconversos que no quieren ni venir a la iglesia? No, invítalos a la iglesia y no van a querer venir. No vienen, amén. Pero sí quieren que vayas a sus pares, a sus fiestas, donde va a haber borrachera. Quieren que vayas allá. Pero ¿por qué voy a ir allá si no quieres nada con mi Dios? Y mi Dios dice otra cosa. Y dice, ¿y qué acuerdo? El versículo 16, hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois
el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos. Que, hermano, no hay otra manera más sencilla y más simple de poder entender esta palabra, que Dios me dice que debo de salir de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor. No dice tu papá, no dice tu mamá, no es lo que dice el amigo o el pastor. No, dice el Señor, el que es santo, hermano, el que exige santidad. Él me dice que debo de salir de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, hermano, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Y dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, Dios es un Dios santo. Y Dios quiere que nosotros lo seamos. Ahora dice: pastor, yo hago lo que quiera. A mí nadie me dice cómo vivir. Ok, está bien. Hermano, ¿sabe qué? Una cosa tengo que decirle. Y yo espero que este joven también entienda de una vez por todas, que Dios no es un Dios alcahueto, como algunos de los padres que son alcahuetos o alcahuetes. No dicen nada. Como David, ¿verdad? No vamos a poner ejemplo aquí de ninguno de ustedes, porque esperamos de que ustedes no sean esos como David. ¿Qué hacía David? David dice que no contristaba a sus hijos. No les causaba tristeza. O sea que dejaba que hacer lo que sus hijos quisieran hacer. Hacían lo que querían. Pero Dios no es así. Dios, hermanos, es un Dios santo, que exige santidad y que nos dice cómo debemos de vivir y que nos llama a la obediencia. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay cristianos que no entienden y no van a entender con palabras, sino que va a haber necesidad de disciplina para que se enderecen sus pasos. Yo les voy a leer un pasaje. Y vea usted en Hebreos 12. Vamos a ir a Hebreos 12, hermano. Vaya usted a Hebreos 12. Ya voy a terminar aquí. En Hebreos 12 nos dice el Señor, nos habla Dios de la disciplina. Y vea usted qué dice la palabra de Dios aquí, hermano. Capítulo 12, versículo 5. Hermanos, dice, ¿están ahí, hermanos? Y habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo. Note cómo dice: hijo mío. Hermano, está hablando a los hijos de Dios. ¿Eres tú salvo? ¿Eres redimido? ¿Eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, di amén. Amén. Y debemos de estar agradecidos. Pero vea usted qué dice Dios a sus hijos: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios es un Dios de disciplina, hermanos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Otras palabras, si tú dices que eres hijo de Dios y vives tu vida como quieras y nunca hay una disciplina, probablemente no eres hijo de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar. Mire, hermano, sigamos leyendo. Pero si se os deja sin disciplina, versículo 8,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué, hermanos, de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para aquellos que tuvieron un padre que los disciplinó, hoy le dan gracias a Dios y decir: gracias porque mi padre me disciplinó, gracias porque mi madre me disciplinó y por eso ando bien. Ando bien. Pero para aquellos que nunca recibieron disciplina, como el hijo de David, tantos problemas que les han llegado, tantos problemas que se han metido los hijos, tantas cosas que han sufrido en carne propia, porque no hubo nadie que los haya disciplinado cuando necesitaban ser disciplinados. Y Dios, hermanos, el que es santo, el que nos exige santidad de sus hijos. Y cuando un hijo rebelde no quiere enderezar sus pasos, quiere seguir su vida viviendo en su pecado, practicando su pecado, aún teniendo conocimiento de que no debe de hacerlo, entonces Dios dice: ok, no quieres a las buenas, entonces tengo que sacar mi varita, y viene y te disciplina el Señor. Pero el propósito del Señor, la razón del Señor para la disciplina es para que participemos de su santidad. Así es que no te sorprendas. Si tú eres hijo de Dios, no esperes la disciplina del Señor, porque el Señor tarde que temprano va a venir con su varita y te va a disciplinar, porque te ama, porque no quiere que andes extraviado, para que no quiere que andes desviado. Él quiere enderezar tus pasos, Él quiere que participes de su santidad. No te desvíes, porque Él te ama, y tarde que temprano vendrá la disciplina. Es mejor, hermanos, antes que venga la disciplina, hay que portarnos bien, hay que obedecer, hay que agradarle, hay que honrarle, hay que glorificar su nombre, hay que hacer lo que Él dice, hermano. Hay que vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida que le agrade al Señor. Oh, hermanos, Dios es santo y Él exige que sus familias vivan una vida de santidad. Amén, hermanos. Dios es santo y tiene el derecho de adoración. Él es el único digno de ser adorado. Hermanos, en la Biblia nos vemos una y otra vez que la Biblia nos dice y nos ordena que debemos de adorarle. Y Él es digno de toda adoración porque Él es santo. Los seres celestiales le adoran. Y nosotros, sus hijos, debemos de adorarle porque Él es santo. Oh, hermanos, nuestra vida se mantendrá en victoria contra el pecado a la medida que existe la conciencia de la santidad de aquel delante de quien se cubren los ojos, los serafines que menciona Isaías 6:2 al 3. Imagínese usted esos serafines, hermanos, que están lo más cerca de la santidad de Dios. Nos dice, hermano, que se cubren los ojos, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 6:2. Dice, por encima de él, habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de tu gloria. Oh, hermanos, ese Dios santo nos exige que vivamos una vida en santidad en nuestros hogares. No solo en la iglesia, también en nuestro hogar. Cada uno de los miembros de la familia debemos de vivir una vida digna, santa, porque Él se merece que nosotros seamos santos como Él es santo. Amén, hermanos. Dios Padre eterno, ayúdanos, Señor, a vivir una vida que le honre. Perdónanos, Padre, porque a veces no vivimos nuestras vidas como deberíamos de vivir. Oh, Señor, tú eres santo, Señor, y tú exiges santidad a tu pueblo. Señor, a veces no vivimos como deberíamos de vivir. Perdónanos. Si Dios te ha hablado, hermano, en alguna área en tu vida, ¿por qué no venimos de rodillas y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir una vida